Conferencia: La necesaria constitucionalización del proceso penal. Expone Joaquín Manuel Misiego del Solar, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Ulloa, director académico del SEC, y a nombre del magistrado Elder Domínguez Haro, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia titulada La necesaria constitucionalización del proceso penal. Esta tarde tendremos la oportunidad de escuchar y plantear preguntas al profesor Joaquín Manuel Misiego del Solar, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad le hiciéramos llegar. También agradecemos a nuestros distinguidos participantes que el día de hoy han reservado un espacio de tiempo en sus agendas para acompañarnos en esta reunión académica. Nuestro conferencista es abogado por la Universidad de Lima, tiene estudios de posgrado con especialización en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca en España, asimismo estudios de maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, socio del estudio jurídico Julio César Villegas Abogados, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima desde el año 2002 a la fecha, en los cursos de Derecho Penal 1, parte general, Derecho Penal 2, parte especial, Derecho Penal 3, delitos económicos, Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. También es coordinador del área de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, agente alterno del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Chavín de Huántar, y es un reconocido expositor en diversos congresos nacionales e internacionales. En ese sentido, dejamos en uso de la palabra al profesor Misiego del Solar, a quien le reiteramos nuestra más cordial bienvenida. Profesor Misiego. Doctor Ulloa, buenas noches. Buenas noches a todos los presentes que han tenido la gentileza de conectarse esta noche. El agradecimiento al doctor Helder Domínguez por la invitación que me brindan ustedes a través del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. En lo personal representa un grandísimo honor tener la oportunidad de participar en un evento organizado por ustedes. Y ahora sí, dirigiéndome al público presente, como han podido escuchar, mi especialidad está relacionada con el área penal del derecho. Sin embargo, mis años en la cátedra y mis años en la profesión me hicieron entender que era imposible ser penalista si es que no se sabía derecho constitucional, y no solamente si no se sabía derecho constitucional, sino si no se sabía bien el derecho constitucional. Hoy día cualquier abogado, y eso es lo que yo le digo a mis alumnos, si quiere ser abogado de verdad, tiene que comenzar conociendo el derecho constitucional, entendiendo el derecho constitucional, y a partir de ahí podrá entender la materia o la especialidad a la cual se vaya a dedicar. El nombre de mi ponencia es la necesaria constitucionalización del proceso penal. Podría haberse llamado la constitucionalización del proceso penal, pero creo que hay que ponerle especial énfasis en la palabra necesaria. Es imprescindible, es totalmente necesario que el derecho penal vaya de la mano con el ámbito constitucional. Si no, lamentablemente, no estaremos acorde a los tiempos en los cuales se pregona un concepto que todos hemos escuchado, el llamado debido proceso. Es imposible que hoy en día tratemos de alcanzar la justicia
si no respetamos los parámetros, si no respetamos los lineamientos, los cauces que el debido proceso trae consigo. Ahora bien, como introducción a lo que vamos a conversar, cuando uno estudia derecho penal, aprende básicamente en su primer curso la teoría general del delito. Y le dicen que es delito toda aquella conducta que está expresamente señalada como prohibida en la ley penal. Pero también le dicen a uno que para que los postulados que el derecho penal transmite se materialicen en la realidad, es necesario que se recorra todo un camino. Y ese camino a recorrer entre la violación de la norma y la aplicación de una sanción es lo que se conoce como el proceso penal. Pues bien, el proceso penal sirve justamente para materializar en la realidad los postulados que el derecho penal trae consigo. Es imposible que el derecho penal por sí solo logre materializar aquellas sanciones que expone en el contenido de los artículos del Código Penal. Entonces, este proceso penal tiene que llevarse a cabo de acuerdo a los parámetros que la misma Constitución exige. Nosotros encontramos dos artículos de suma importancia, más allá que no le quito importancia al resto de artículos, pero para lo que mi conferencia depara, hay dos artículos muy importantes en la Constitución. El artículo 2 y el artículo 139. Son los artículos que en este momento resultan siendo más vinculados a lo que hablaremos en los próximos minutos. En primer lugar, el artículo 2, que nos habla de los derechos fundamentales de la persona. Es imprescindible no solamente que un estudiante de derecho, que un abogado, sino que cualquier persona sepa cuáles son sus derechos. Y para ello tenemos el artículo 2 de la Constitución, que nos señala de manera detallada y clara cuáles constituyen los mismos. Pero yendo un poco más allá, si nos vamos al artículo 139 de la Constitución, encontramos los principios de la administración de justicia. Ya estamos hablando de un capítulo dedicado al Poder Judicial. Y en el artículo 139 hay una serie de incisos, pero quiero comenzar por el inciso número 10, que dice que una persona no puede ser penada sin un proceso judicial. Entonces encontramos ahí un nexo entre lo que es el proceso penal y la Constitución en sí. Cuando me habla de que una persona no puede ser penada, el mensaje está en función al ámbito penal, porque penado viene de pena, y la pena no es otra cosa que la consecuencia del delito, y el delito implica estar dentro del ámbito de un proceso de carácter penal. Entonces, ninguna persona puede ser objeto de una pena si es que no hay un proceso judicial de por medio. Ahora bien, un proceso judicial tiene etapas. La última etapa es aquella en la cual se manifiesta, se comunica, se informa de la existencia de una sanción, en caso lo hubiera. ¿A través de qué? A través de una sentencia. Esta última etapa es la conocida etapa de juzgamiento, etapa en la cual se valoran las pruebas. Pero la propia Constitución también me habla de las pruebas. Me dice que no puedo utilizar pruebas contra una persona cuando éstas han sido obtenidas sin respetar los procedimientos constitucionalmente establecidos, sin respetar la legitimidad en la obtención de la prueba. Entonces, ahí tenemos un tema ya en la última etapa del juzgamiento, en la cual hablamos de valoración probatoria, pero otra vez dentro de los cánones, dentro de los parámetros que la misma Constitución me plantea. La valoración de una prueba solo podrá efectuarse en la medida que la prueba haya sido obtenida de manera legítima, de manera legal. Si no, la prueba se contamina y, lamentablemente, para los fines del proceso no podrá ser valorada al momento de expedirse una resolución final. Y si decimos que vamos a valorar pruebas, la pregunta es, ¿y esas pruebas dónde las obtuvimos? Y esas pruebas las obtuvimos en una etapa anterior, que se conoce como la etapa de investigación. En la etapa de investigación, lo que se hace es, se acopian, se recogen, se recopilan pruebas, pero también bajo el mismo criterio que pueden servir para efectos de la valoración. Las pruebas deben ser obtenidas respetando los procedimientos legalmente establecidos. En caso contrario, esa prueba no podrá ser utilizada en contra de una persona que ha sido acusada de la comisión de un hecho delictivo. Eso es una garantía de carácter constitucional. Estamos hablando de debido proceso, que no es otra cosa que la suma de garantías mínimas que debe tener una persona
al momento que es objeto de un cuestionamiento en este ámbito y en función de lo que yo me estoy refiriendo esta tarde a un cuestionamiento de naturaleza penal. Entonces, encontramos dentro del ámbito constitucional el mensaje que me justifica la existencia del proceso. Básicamente, artículo 139, inciso 10. Y a partir de ahí vamos retrocediendo y vamos encontrando otros mensajes, vamos encontrando otros incisos que nos van ubicando dentro de este contexto proceso. Si no estoy de acuerdo con la sentencia, podré apelar. ¿Dónde dice eso? Eso lo dice en la misma Constitución, la posibilidad de impugnar resoluciones. Ojo, las resoluciones deben ser debidamente motivadas. ¿Dónde está eso? En la Constitución. Entonces, todas las preguntas que hagamos en los próximos minutos tendrán como respuesta en la Constitución la necesidad de un juez imparcial, es decir, un juez libre, no solamente un juez que no esté comprometido con las partes, sino un juez que no tenga presiones que le impidan resolver de acuerdo a ley. La imparcialidad del juez también la encontramos. La duda favorece al procesado. ¿Qué hacemos en caso de duda? En caso de duda, lo que tenemos que hacer es favorecer al reo. Es decir, si agotamos la investigación, agotamos la búsqueda de pruebas, agotamos la valoración de pruebas y no hay un convencimiento de la responsabilidad penal del sujeto, no lo podremos condenar. Y eso parte por un principio indubio pro reo que ya está consignado en la propia Constitución. Si la persona ya ha sido objeto de un proceso anterior, no podemos volver a repetir el mismo proceso contra él. Otra vez seguimos en lo mismo, ne bis in idem, cosa juzgada. Entonces, esta constitucionalización de la cual les hablo nos genera trabajar un proceso penal no solamente mirando el Código Penal, no solamente mirando el Código Procesal Penal, sino también mirando el ámbito constitucional. Hoy día, cuando hablamos de debido proceso, estamos hablando de las formalidades que hay que respetar dentro del desarrollo de un proceso penal. Los abogados no solamente se están fijando en el fondo cuando tienen defensas, sino también se están fijando en las formas, porque el hecho de no respetar las formas puede generar nulidades, y las nulidades pueden traer consigo justamente que se invalide todo lo que se pudo haber realizado, todo lo que se pudo haber actuado, con el consiguiente perjuicio que traería ello para una víctima que no podría encontrar una justicia de carácter adecuado. Ahora bien, cuando existe un proceso, es porque nosotros como sociedad estamos llevando a cabo todo un camino que hemos generado para evitar la violencia. O sea, el proceso en líneas generales lo que trae consigo ¿qué es? Un pretendiente, es decir, una persona que busca algo, que anhela algo, que quiere algo. Un resistente, una persona que no está de acuerdo. Entonces, ambas personas están en conflicto. Hay una litis. Carneluti hablaba que en la medida que hubiera discordia, aparecía la litis. Cordia viene de corazón, dis viene de corazones separados. La discordia implicaba justamente ello, la separación de las personas. En cambio, la concordia lo que trae consigo es unión y ahí no hay contienda, ahí no hay litigio. Entonces, la litis lo que trae consigo es dos personas enfrentadas entre sí. Pero una sociedad civilizada lo que busca es evitar que se haga justicia por propia mano. Entonces ahí aparece el tercero imparcial del cual venimos hablando, el juez. Hay un pretendiente, hay un resistente y finalmente hay un dirimente, quien es quien va a solucionar el conflicto. Ahora bien, en caso el juez resuelva y una de las partes considera que se han visto afectados sus derechos constitucionales, ojo que estamos hablando de que resuelva en torno a la existencia o no de un delito, ¿no? No estamos hablando de procesos de acciones de garantía, estamos hablando de procesos netamente penales. Pero si agotada la vía penal, una de las partes considera que se ha vulnerado un derecho constitucional, acude al derecho constitucional para exigir que se haga justicia. Es decir, el derecho constitucional aparece nuevamente en esta ocasión para que cuando, pese a que un juez que es competente para administrar justicia, para dictar una sentencia, lo haya hecho, en caso haya dictado una resolución que se considera que afecte el derecho de alguna persona, aparezca el derecho constitucional para subsanar
este problema. ¿Qué casos podríamos mencionar al respecto? Voy a hablar de un par como resumen general. El Código Procesal Penal, al cual llamamos nuevo Código Procesal Penal, cuando es un código que fue promulgado en el año 2004, pero que entró en vigencia en el 2006, sin embargo, se le llama nuevo porque la vigencia del mismo en todo el país recién comienza desde hace 1 año y medio aproximadamente, cuando por fin entra en el Distrito Judicial de Lima y ya hablamos de la vigencia del código en todo el país. Pero el Código Procesal Penal respondía a un sistema procesal de corte acusatorio, garantista, adversarial, que era todo lo contrario a lo que pregonaba el Código de Procedimientos Penales, un código que venía de la década de los 40, el país había estado durante más de 70 años con ese mismo código y por ende la forma de pensar de ese código es la que primaba. Y la forma de pensar de ese código lo que nos traía consigo era un sistema de corte mixto, inquisitivo al inicio, y luego se volvía de corte acusatorio. Entonces, este cambio, esta transición, trajo consigo una serie de confusiones. Y uno de los primeros pronunciamientos que hace el Tribunal Constitucional relacionado a este nuevo Código Procesal Penal ocurre en el año 2006, cuando a través de una sentencia, como consecuencia de un habeas corpus que lleva por número 2005-2006, ratificó la vigencia y la aplicación del principio acusatorio en el país. Dio 3 instrucciones, 3 indicaciones bastante claras, en las cuales lo que se señalaba era lo siguiente. Primero, que para que haya juicio era necesario que existiera una acusación. Segundo, que la acusación debía ser formulada por una persona distinta a quien iba a resolver el caso. Es decir, uno persigue, pero otro decide. Y lo tercero que señala el Tribunal Constitucional es que no se puede incluir en el juzgamiento a personas que previamente no fueron objeto de investigación, ni que tampoco se puede condenar a personas que no han sido acusadas o por hechos que no fueron acusados. Entonces, el Tribunal Constitucional lo que nos dice es, señores, ojo, que ya el sistema cambia, y al cambiar el sistema lo que cambia es la forma de pensar. Ya dejen de lado ese pensamiento inquisitivo que traía consigo una presunción de culpabilidad y ingresen al moderno proceso penal. Ingresen ahora al hecho de que para que una persona sea condenada, tienen que respetarse las garantías que la misma Constitución está proponiendo. En el modelo anterior, la finalidad de un proceso penal, y lo pueden encontrar si buscan el artículo 72 del Código de Procedimientos Penales, era sancionar al investigado, encontrar las huellas del delito, de sus móviles, de los cómplices, de las circunstancias anteriores y posteriores al mismo. Sin embargo, en el nuevo código lo que te dicen es que la finalidad del proceso es recabar elementos de convicción de cargo y de descargo que le permitan al fiscal decidir si acusa o no acusa. Es decir, la acusación no es un mandato imperativo. El fiscal no acusa por ser fiscal. El fiscal acusa porque está convencido que la responsabilidad penal del sujeto que ha investigado se encuentra acreditada y que por ello merece una sanción. Antiguamente lo que sucedía simplemente era que como era el fiscal, es su trabajo y a partir de ahí su trabajo lo obligaba a acusar. Aparecían acusaciones que se conocían como acusaciones por imperio de la ley, ¿ok? Imperio de la ley, pero era simplemente que el fiscal acusaba porque era su trabajo, sin convicción, al extremo tal que todavía encontramos en la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículo 92, inciso 4, una redacción que es totalmente contraria a lo que hoy día se propone. Decía que el fiscal, concluida la etapa de investigación, podía acusar y la acusación podía tener un carácter sustancial
si es que consideraba que las pruebas obtenidas durante la investigación revelaban la responsabilidad penal del sujeto. Perfecto, creo que todos estamos de acuerdo y aplaudimos eso. Pero también decía, y acá era lo peligroso, que podrá acusar aún así tuviera dudas en torno a la responsabilidad de la persona, para que oportunamente en el juzgamiento se determine su responsabilidad. Hoy en día es totalmente impensado que un fiscal, teniendo dudas, formule acusación. La misma Constitución nos dice, la duda favorece al reo. Y ojo, es un criterio de proceso, no es un criterio de sentencia. La Constitución nos dice, al momento de expedir sentencia, si tienes dudas no lo condenes. La Constitución lo que nos habla es del desarrollo del proceso. Y que si en el proceso hay dudas, cuando al fiscal le toque acusar, si no está convencido de la responsabilidad penal, no deberá hacerlo. Tanto es así que ahora en el nuevo modelo procesal inclusive hay un filtro que no existía antes, lo que es el control de la acusación. Otro elemento en el cual también el Tribunal Constitucional ha ayudado muchísimo al mundo penal es en lo que refiere a la prisión preventiva. Hay muchos pronunciamientos del Tribunal Constitucional en relación a estos temas. El Tribunal Constitucional, en palabras muy sencillas, lo que tuvo que hacer fue lo siguiente. Si bien es cierto, el Código Procesal Penal señalaba cuáles eran las causales para determinar una prisión preventiva y a partir de ahí los criterios para peligro de fuga, los criterios para obstaculización de la actividad probatoria, el Tribunal Constitucional tuvo que intervenir para que las autoridades en el ámbito penal dieran una interpretación correcta a lo que tenían escrito en el código. Porque ustedes recordarán, y todavía sucede, que no solamente se usa la prisión preventiva, sino se abusa de la prisión preventiva. Hace unos días salía un reportaje en el que hablaba que casi el 45% de la población que se encuentra hoy en día en los penales está sin sentencia. Es decir, estamos hablando de personas en penales sin sentencia, sin condena, lo cual es un grado altísimo. Y hay muchas personas, mediáticamente lo pueden haber visto ustedes, que están con prisión preventiva y salieron luego de algunos meses o al año y finalmente ya tienen varios años fuera, los juicios siguen y los años que estuvieron en la cárcel no se los devuelve nadie. Y muchas veces pueden inclusive ser declarados como no responsables de los hechos con los cuales se les imputó la comisión del hecho delictivo. Entonces, hay una preocupación muy grande del Tribunal Constitucional. No hace mucho, en una sentencia del año 2019, expediente 3248, también un proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional manifestó su preocupación al Poder Judicial a efectos de la posibilidad de reforzar y desarrollar estándares, es decir, parámetros para la aplicación de la prisión preventiva. Todavía no tenemos esos estándares y lamentablemente hay situaciones en las cuales la prisión preventiva procede y depende muchas veces del juez que le pueda tocar a uno para que le otorguen o no le otorguen la prisión preventiva al fiscal cuando la están solicitando, lo cual también resulta responsable porque después de la vida estamos hablando del bien jurídico más importante como es la libertad. Tanto es así que la misma Constitución, cuando comienza en el artículo 1, habla de la persona humana, habla del respeto a la vida, y luego cuando la misma Constitución comienza a desarrollar derechos, sigue con la libertad. Entonces estamos hablando de un principio fundamental, un principio elemental para el ser humano, como es la libertad, la cual no puede perderse así nomás. Hace algunos días se ha dictado algunas normas en las cuales se está tratando de hacer algunas modificaciones, entre ellas la entrada en vigencia de los grilletes electrónicos, algo de lo cual se discute hace más de 10 años, le diría, y de repente me estoy quedando corto, pero que lamentablemente en la práctica se ve muy, pero muy poco. Ahora bien, el sistema de justicia penal se asienta sobre la base de 3 pilares, sobre la base de 3 columnas. La primera de ellas está en relación a lo que es la norma, a lo que es el derecho sustantivo. Y ahí encontramos el Código Penal, las leyes penales especiales. Luego, otra de las columnas es el llamado proceso, que como les dije, es la forma a través de la cual se materializa el derecho penal y está compuesto por el conjunto de actos de investigación y juzgamiento en el cual se determinará si las conductas punibles relacionadas por un sujeto que está siendo investigado y posteriormente ha sido juzgado resultan o no resultan materia de sanción. Pero otra vez acabamos.
respetando los parámetros y los cánones del llamado debido proceso. Y finalmente, el tercer pilar, la tercera columna, está en función a la sanción. Es decir, primera columna norma, segunda columna proceso, tercera columna sanción. La sanción está en torno a la ejecución de la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional, es decir, el cumplimiento de la condena que ha dictado un juez. Y la Constitución también habla de ello. La Constitución habla de que las penas, que las condenas deben ser cumplidas por los procesados de una manera digna, a través de la cual se busque y se posibilite su readaptación, resociabilización, reincorporación a la sociedad. Yo sé que para muchos de ustedes esto puede sonar algo utópico, algo fantasioso, porque lamentablemente la práctica nos lo muestra así, pero finalmente lo encontramos dentro de uno de los objetivos que la Constitución pregona, que va de la mano con la finalidad de la pena, la readaptación, la rehabilitación del sujeto. Es totalmente inconstitucional porque va contra la dignidad de un reo el que tenga que dormir en el piso, el que tenga que comer en el suelo, el que esté internado en un lugar que estaba diseñado para 600 personas y está siendo ocupada por 3.800. Entonces, ahí hay que trabajar, ahí el Estado tiene que trabajar. Lamentablemente, pueden haber buenas intenciones al respecto, pero la realidad supera lo que vienen a ser estas buenas intenciones y es un tema que hay que trabajar bastante porque no solamente fijémonos en el debido proceso, sino también fijémonos en la ejecución de sentencia. Y la ejecución de sentencia, repito, tiene que darse en condiciones dignas que la propia Constitución depara. El Estado tiene un deber. Ese deber es velar por nuestra seguridad, velar por nuestra tranquilidad. Y cuando considera que hay personas que están vulnerando las normas al extremo tal de ser necesario aplicar lo que es la última ratio del derecho penal, pues bien, el Estado tendrá que encarar a estas personas y a partir de ahí sancionarlas de ser el caso. Pero la sanción no puede ser una sanción a materia de venganza, una sanción por el hecho de sancionar. Tiene que ser una sanción que venga como consecuencia de que el sujeto conoció cuáles eran los cargos en su contra, que el sujeto tuvo tiempo para conocer estos cargos y presentar pruebas de descargo, que el sujeto tuvo un abogado que lo defendió, no que lo acompañó, sino que lo defendió. El problema que tenemos hoy en día es que el derecho a la defensa, es cierto, implica tener un abogado, pero implica tener un abogado, que un abogado me acompañe o que un abogado me defienda. Ahí hay un tema que hay que trabajarlo bastante. Los defensores de oficio, creo yo, no son responsables de este problema, porque la carga que tienen es grandísima. Usted conversa con un defensor de oficio y lamentablemente le asignan mucho más internos o mucho más personas que necesitan defensa de las que una persona en condiciones normales, regulares, podría defender. Y eso lo que genera es que finalmente se vuelva más que un defensor, se vuelva un acompañante. Que tenga derecho a ser oído, que tenga un juicio justo. ¿Por qué? Porque si se cumplen todos estos parámetros, si se cumplen todos estos cánones y el sujeto es condenado, lo más probable es que cuando apele esa condena se confirme. Y ese sujeto que le robó a usted, que me robó a mí, ese sujeto que tanto daño le hace a la sociedad, estará condenado, estará sancionado, estará privado de su libertad de manera justa y no correremos el riesgo de que salga en unos días o en una semana para que otra vez nos vuelva a saltar como consecuencia de un defecto procesal, como consecuencia de un vicio o una afectación a sus derechos constitucionales. Entonces acá hay una responsabilidad grandísima por parte de las autoridades, de los jueces, al momento de expedir una sentencia, motivarla de manera adecuada para que finalmente su sentencia se consolide como tal. Ahora bien, muchas veces los problemas parten no necesariamente de la ley, no necesariamente de la norma, parten de las mismas personas que son encargadas de la administración de justicia. ¿Cómo explicar que personas que tengan 3, 4, 5 delitos graves otra vez estén en la calle y sigan cometiendo esos delitos graves? Hay algo que no funciona, hay algo que no encaja bien ahí.
¿correcto? Hay algo que no es correcto. Esos son problemas dentro de lo que es la administración de justicia, que el mismo Ministerio de Justicia, el mismo Poder Judicial, el Ministerio Público, debería enfrentar de manera directa. Lo que puede pasar acá es que se otorguen excarcelaciones sin conocimiento o sin información a las autoridades pertinentes, y luego cuando estas se enteran, las personas están fuera y por más recursos que uno presente, la persona sigue afuera y sigue cometiendo delitos, ¿no? Hay un tema que ajustar y creo yo que va más por un aspecto de conciencia que debe tener la autoridad en torno a la responsabilidad de los fallos que éste emite. Ahora bien, a través del derecho constitucional, y esto lo irradiamos para todas las áreas del derecho, protegemos a los individuos de los otros individuos, en el sentido de que evitamos que se ejerza justicia por mano propia. La Constitución nos dice, es necesario llevar a cabo un proceso cuando existe una situación de conflicto legal, y a partir de aquí un juez decidirá. Entonces, evitamos justicia por propia mano. La Constitución también nos protege a nosotros, ciudadanos, frente a nuestras autoridades, evitando arbitrariedades. Si viene una persona, un policía, y nos detiene sin ninguna razón, podremos plantear un habeas corpus, ¿correcto? No hay flagrancia, no hay mandato judicial, no hay motivo, no hay razón, hay una arbitrariedad por parte de la autoridad, inmediatamente podríamos plantear un habeas corpus. Si se trata de algún tipo de resolución, alguna decisión que nos está afectando a un derecho, podemos también acudir al ámbito constitucional a través del amparo. Es decir, el derecho constitucional, ¿correcto?, es un espacio a través del cual los sujetos encontramos el amparo necesario cuando las otras áreas del derecho no son capaces de darnos la respuesta o brindarnos, de acuerdo a ley, la justicia que nosotros esperamos. Ahora bien, hablamos de garantías, ¿correcto? Hablamos de garantías. Olvidémonos unos minutos del derecho penal, olvidémonos del derecho constitucional, olvidémonos del derecho procesal penal. Vayamos a la calle como cualquier ciudadano de a pie, independientemente de la profesión que pueda tener. Todos y cada uno de nosotros siempre estamos buscando seguridad, estamos buscando garantía. Si salimos de repente en medio de la hora de trabajo a almorzar, tratamos de ir a un lugar en el cual nos aseguremos que la calidad de la comida sea óptima, no que nos vaya a caer mal, no que podamos luego tener algún tipo de percance médico como consecuencia de la ingesta de ciertos alimentos. Tomamos ciertas seguridades, tomamos ciertas garantías. Cuando, por ejemplo, una persona quiere comprarse un automóvil, lo primero que te dice el vendedor es, este automóvil tiene 50.000 kilómetros de garantía, o tiene 2 años de garantía, o te vas a comprar una televisión y te dicen tiene tanto tiempo de garantía, o vas a matricular a tu colegio, a tu hijo en algún colegio, y el colegio te garantiza que tu hijo va a tener una buena educación, que va a aprender otro idioma, qué sé yo. O sea, siempre buscamos las garantías, siempre buscamos asegurarnos, porque eso nos da tranquilidad. Entonces, si en el día a día buscamos seguridad, si en el día a día buscamos garantías, con mayor razón, cuando estamos en un proceso de carácter judicial, vayamos otra vez a lo penal, en el cual la libertad de la persona está en juego, lo mínimo que tenemos que exigir es que haya garantías. Y esas garantías están reflejadas dentro de lo que es un derecho a la defensa, un derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, un derecho a la presunción de inocencia, un derecho al debido proceso. Es decir, necesitamos que el Poder Judicial nos dé la garantía suficiente de que va a administrar justicia. De eso se trata, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos, y que se cumplan principios básicos, como el hecho de que nadie va a ser sancionado por una conducta que al momento de su comisión no estaba prevista como prohibida por la ley, principio de legalidad, de ahí parte todo. El derecho a la libertad física. No me pueden privar de mi libertad, salvo por razones excepcionales, que están limitadas en la propia Constitución. Flagrante delito, o en todo caso, mandato judicial.
pero no solo un mandato judicial debidamente motivado. Es decir, es necesario que haya una explicación coherente, razonable, convincente, que posibilite que la libertad de una persona se vea afectada, como habíamos conversado. La libertad personal es un derecho fundamental, fundamental, y no solamente está amparado por la norma nacional, está amparado a nivel supranacional. Es cierto, no es un derecho absoluto, tiene limitaciones, pero después de la vida es el derecho más importante que nosotros pudiéramos tener. Ahora bien, las resoluciones han de ser debidamente motivadas, lo vengo repitiendo bastante. ¿Qué quiere decir esto? Motivar una resolución no es otra cosa que el juez le explique a usted cuál es la razón por la cual considera que una persona es culpable de un delito o que no lo es. Siguiendo con el tema penal. ¿Por qué es importante la motivación? Porque recuerden ustedes que otro derecho constitucional es la pluralidad de instancias, la posibilidad de apelar. Entonces, yo no puedo apelar sobre la base, oiga, señor juez, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, y punto. Para yo apelar, yo tengo que decirle al juez por qué no estoy de acuerdo y en dónde no estoy de acuerdo. Entonces, si el juez motiva la resolución, si el juez me explica las razones por las cuales él considera que el fallo debe salir en un sentido X, Y o Z, yo ahí tengo los argumentos para decirle, yo no estoy de acuerdo con este punto, por esto y por esto, yo no estoy de acuerdo con este otro punto, usted ha valorado mal este aspecto, pero lo que puedo hacer ahí es presentar las razones por las cuales la resolución judicial considero que me causa agravio. Ahora bien, la Constitución también me dice que no puedo dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En el ámbito penal, si hay un vacío en la ley, quiere decir que no hay certeza. Si hay un vacío en la ley, quiere decir que la conducta como tal no está expresamente prohibida en la ley penal. En el ámbito penal está prohibida la analogía. Entonces, no pueden condenar a una persona porque su conducta se parece a. Tienen que condenar una conducta porque la conducta calza expresamente con la prohibición penalmente establecida. Se genera la duda. Comenzamos a vincular principios. Se genera la duda. La duda finalmente lo que hará es favorecer al reo. Lo que les dije hace un rato, todo parte con el principio de no ser penado sin proceso judicial. Y a partir de ahí es como he comenzado hoy día el desarrollo de esta presentación. Luego, tampoco se permite una condena en ausencia, pero ojo con esto. Antiguamente, y ojo que lo que les estoy diciendo no es el Código Procesal Penal, ¿eh? Lo que les estoy diciendo es la Constitución. El no ser condenado en ausencia no es que el día de la sentencia no puedo leer la sentencia porque no fue el acusado, no. Antiguamente sí se trabajaba así. La ausencia implica la no presencia, la no participación en el proceso. Entonces, si una persona ha tenido oportunidad de acudir al proceso, ha tenido abogado defensor, ha presentado pruebas de descargo, han habido intervenciones durante todo el desarrollo del juicio, y el último día, el día que van a dictar sentencia, no va, igual se leerá la sentencia. El hecho de no ser condenado en ausencia implica el hecho de que a una persona no la pueden sancionar si previamente no ejerció su derecho a la defensa. Por eso es que hemos visto el último caso mediático, creo yo, la extradición del expresidente Toledo. No lo podían juzgar, ni mucho menos, bueno, todavía no ha salido el fallo, pero si lo van a condenar, no podrían hacerlo en la medida que no estuviera presente en el proceso. Al señor hubo que extraditarlo para que esté presente en el proceso. Entonces, no puedo expedir, por más pruebas que hayan que acrediten la responsabilidad de una persona, no puedo realizar un juicio si esta persona no está presente. Tampoco vamos a poder estar reviviendo procesos de carácter que previamente han sido llevados, procesos fenecidos que tienen la condición de cosa juzgada como consecuencia de una sentencia o de un sobreseimiento. Ahora bien, si bien es cierto, la misma Constitución habla que la amnistía también produce efecto de cosa juzgada, pero hemos visto que una amnistía que está dada de acuerdo a ley. A veces salen leyes de amnistía que se alejan de los parámetros legales, del espíritu de la norma, y finalmente ya hemos visto cómo estas amnistías han sido finalmente declaradas inconstitucionales y como consecuencia de ello dejado sin efectos
lo que se señalaba en las mismas. Importantísimo el derecho a la defensa, otro derecho constitucional, que es el derecho a contar con un abogado desde el momento en que una persona es citada por cualquier autoridad. No es necesario que sea detenido, no es necesario que sea acusado, basta con que sea citada por cualquier autoridad para que una persona tenga derecho a contar con un abogado. La necesidad de informarlo cuando sea intervenido, cuando sea detenido, de las razones de su detención. El derecho otra vez a buscar un abogado, una persona que lo pueda apoyar, y en caso de no tenerlo, el Estado le garantiza la posibilidad de que una persona pudiera apoyar. A manera final, ya los minutos que me habían ofrecido están por vencerse, es imposible, creo yo, como conclusión, poder entender hoy en día, el desarrollo de un proceso penal sin estar mirando siempre de reojo a la Constitución. Si nosotros llevamos a cabo procesos penales en los cuales desconocemos, le damos la espalda a la Constitución, esos procesos penales no van a llegar a buen puerto. Esos procesos penales en algún momento van a ser archivados. Y el problema que se genera ahí no solamente es que una persona que pudo haber sido investigada, pudo haber sido juzgada y pudo haber sido sancionada, regrese a la sociedad, sino tenemos una víctima al costado sobre la cual no hablamos mucho y sobre la cual deberíamos preocuparnos o deberíamos preocuparnos más. La finalidad de un proceso penal no solamente debe ser determinar si una persona es o no es responsable de la comisión del delito que se le imputa. La responsabilidad es parte de los objetivos, pero dentro de los objetivos en el proceso penal debe de haber una mirada a la víctima, a efectos de que se le repare el daño, a efectos de poder apoyarla o ayudarla como Estado cuando el delito le ha generado contingencias de carácter personal que muchas veces son muy difíciles de superar. Y el abandono del Estado a las víctimas también resulta totalmente inconstitucional, porque las víctimas merecen todo el apoyo, todo el respeto por parte del Estado. Lamentablemente, muchas veces estos actos quedan en declaraciones. Finalmente, no sin antes reiterar el agradecimiento por la invitación que me han cursado para esta noche. Yo un poco me voy al ámbito académico universitario. Yo cuando hablo con los alumnos, pese a que mis cursos, como vieron en la presentación, son de derecho penal, toda la primera semana la dedico a trabajar derecho constitucional. Al extremo que algunos alumnos me dicen, profesor, ¿no era penal? ¿Por qué? Es justamente por eso, porque la base de todo está en el derecho constitucional. Una vez que uno tiene en claro los aspectos de derecho constitucional, tiene todos los caminos del resto de materias del derecho para llevar a cabo sus actividades. Pero desconocer la importancia de lo que es el ámbito constitucional, simplemente lo que nos hace es darle la espalda a la realidad legal que impera hoy día no solamente en nuestro país, sino en los países que tienen un orden civilizado. Muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier comentario, pregunta, interrogante que pudieran tener como consecuencia de imponencia. Gracias. Se agradece la destacada participación del profesor Misiego del Solar. Vamos a pasar brevemente a la etapa de preguntas de parte del señor Eddie Torres Lozano. Pregunta: ¿el debido proceso ha sido afectado con la última modificación de la prognosis de la pena? Ahora se pide 5 años, antes era 4, para la aplicación de una prisión preventiva. Bueno, en principio, hablar de una afectación al debido proceso como consecuencia de la modificación, yo diría que no. No creo que vaya en función a ello. Lo que me da la impresión que está sucediendo va por un tema que es totalmente ajeno, creo yo, a lo que vendría a ser un ámbito propiamente procesal, sino
yo explicaba de tres pilares: norma, proceso, sanción. Y la sanción implicaba la ejecución de la condena. Y lo que está pasando, y es una realidad que todos percibimos, es el hacinamiento en los penales. Entonces me da la impresión que lo que se está tratando de hacer acá es, de manera indirecta, dictar una norma a través de la cual lo que se está buscando es que los penales comiencen un poco a depurar la cantidad de gente que tienen dentro del mismo. Pero va por otro lado, no va por una afectación, creo yo, al debido proceso, pero sí de manera indirecta están utilizando el proceso para una política de deshacinamiento de las cárceles, que no sé si sería el camino más adecuado a seguir en este momento. Gracias. De parte de la señorita Ana María del Rosario Ríos, pregunta, en relación a la prueba prohibida, ¿existe algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Sí, y le voy a poner un ejemplo sobre un tema mediático. Pasó hace algunos años, pero creo que nos puede servir de repente si luego quieren buscar mayor información al respecto. Voy a ser más casuístico en mi respuesta. El famoso caso Petroaudios. Esto estalló allá por octubre del año 2008. Se trataba de que en el programa Cuarto Poder habían presentado un reportaje en el que se escuchaban audios de la conversación de unas personas en las cuales lo que estaban haciendo era festinando una licitación para lotes de petróleo en el norte. Finalmente se abrió una investigación como consecuencia de ese caso, pero con el transcurso del tiempo el caso llegó a ser sobreseído. ¿En razón a qué? A que se consideró que la prueba que había sido obtenida, donde constaba la grabación, era una prueba que no podía ser valorada en un proceso judicial. ¿Por qué? Porque esa misma prueba había servido para condenar a quienes habían obtenido la prueba de manera ilegal, que inclusive cumplieron prisión efectiva. Entonces, lo que el Poder Judicial decía en ese momento es: ¿cómo es posible que esta prueba que ha sido obtenida de manera ilegal, y tan ilegal es que terminaron presos quienes la obtuvieron, quiera ser trasladada a otro proceso para acreditar la responsabilidad penal de un grupo de personas? Pero luego, posteriormente, el Tribunal Constitucional hizo un pronunciamiento en relación a esta resolución que había expedido el Poder Judicial, y ordenó que se declare nulo lo resuelto por el Poder Judicial y se hiciese una nueva evaluación al respecto. Sin embargo, lamentablemente el tiempo ha pasado, no he sido parte de ese proceso en materia de defensa, no conozco qué más puede haber habido, pero no se conoce mayor información al respecto. Pero ahí sí el Tribunal Constitucional dejaba abierta una posibilidad de una evaluación o reexamen de la prueba cuando existía un interés superior que permitía justificar en casos excepcionales la valoración o la revisión de la misma. Muy bien, con la sección de preguntas no nos queda más que extender a nombre del Tribunal Constitucional y del Centro de Estudios Constitucionales nuestro agradecimiento al profesor Joaquín Misiego del Solar por la destacadísima participación, por la destacada conferencia que el día de hoy ha tenido la gentileza de brindarnos a todos los que estamos conectados a través del Zoom del Tribunal Constitucional. Doctor Misiego, muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad. Esperamos que así sea. Sus palabras de despedida, profesor. No, el agradecido soy yo, doctor Ulloa, a todo su equipo de trabajo, muchísimas gracias. Al doctor Elder también mi agradecimiento, a un alumno intertasaico que también tuvo la gentileza de invitar, a todos quienes han participado el día de hoy como público, y reitero, muy agradecido y muy honrado de haber podido participar en un evento organizado por ustedes. Les deseo muchos éxitos. Vienen trabajando desde hace muchos años, eso está más que garantizado,
y atento y pendiente de sus próximas actividades. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. El Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales también agradecen a todos nuestros participantes y públicos a través de nuestras redes que se han generado un espacio para poder acompañarnos en la presente actividad académica, la misma que ha concluido. Muchas gracias. Buenas noches.